Ok, entonces si yo tengo 1000 joules de energía que provienen de una combustión, 300 de esos joules se transformaron en movimiento y los otros 700 se disiparon en forma de calor. Entonces, esto aquí voy a tener una parte que es entropía. O sea, yo no voy a aprovechar al 100% la energía que estoy utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, todos los procesos van a tener pequeñas cantidades de pérdidas. Cuando nosotros prendemos un foco o una bombilla, voy a generar calor con el foco, aunque originalmente lo que yo quiero es luz, no calor. Entonces, el calor en este caso es energía que se está desperdiciando o es energía que yo ya no puedo recuperar, ¿de acuerdo? Entonces, pese a que la energía no la transforme, perdón, no la destruya, no la crea, no la esté creando, la estoy transformando, pero siempre vamos a tener pequeñas pérdidas. Y eso me va a decir las leyes de la termodinámica. Son las que me van a regir esto, ¿de acuerdo? Ok, entonces eso es un poquito sobre lo que es termodinámica. Ahora vamos a ver sobre lo que son ondas y sus características. Las ondas se pueden clasificar de un montón de formas, pero vamos a ver dos de las principales clasificaciones, o tres. Mecánicas, las ondas que necesitan de un medio para poderse propagar. Primero que todo, ¿qué es una onda? Una onda es una propagación. Es cuando algo se empieza a transferir. Una propagación de una perturbación a través de un medio o sin un medio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo dejo caer, si yo tengo una tina con agua quieta y dejo caer un objeto en el interior, se van a empezar a formar olas, ¿de acuerdo? Estas olas que se empiezan a propagar son ondas. Las ondas se están moviendo, se están desviando o se están yendo, y esas olas, para que puedan propagarse, en este caso, es necesario que exista el agua, ¿de acuerdo? O sea, y las ondas que necesitan un medio se les conoce como mecánicas. Entonces, estas necesitan que haya un medio físico, algo que las pueda estar llevando. Ejemplos de estas ondas son como las olas, que ya los mencionamos, necesitan que esté el agua. El sonido es necesario que para que el sonido se pueda propagar haya aire. En el espacio no hay sonido. En el espacio podremos intentar hablar, pero nuestras cuerdas vocales únicamente se van a mover, pero como no hay nada que transporte esas vibraciones, el sonido no puede existir en el espacio exterior. Entonces, otro ejemplo de las ondas mecánicas serían los terremotos. Un terremoto, cuando se genera una perturbación cerca de la corteza terrestre, esta se empieza a propagar a través del suelo. El medio es el suelo, esta es una onda mecánica también, ¿de acuerdo? Entonces, ondas mecánicas necesitan un medio y hay unas que no necesitan medio, que se les conoce como electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas dice que se propagan en el espacio sin que haya un medio. De hecho, si no hay un medio, para ellas es más fácil propagarse. Dice, debido a que las ondas electromagnéticas son producidas por las oscilaciones de los campos eléctricos en relación al campo magnético. Las ondas electromagnéticas básicamente son formas de luz. Por ejemplo, la luz visible es una onda electromagnética. Ahorita vamos a ver que existen más. Las gravitacionales, estas recientemente descubiertas, básicamente estas trascienden al espacio y al tiempo. El espacio se deforma según los objetos los objetos que se encuentran en él. Por ejemplo, una estrella, la atracción que genera una estrella, pues es una deformación del espacio. Y esta se va a transferir a todo el espacio. Esa es una parte que todavía se encuentra en estudio. Es muy poco probable que se las vayan a encontrar en el examen Ceneval, porque no entra dentro de los temas, ¿de acuerdo? Nomás para mencionarlas. Ondas unidimensionales, aquellas que tienen únicamente una sola dirección. Entonces, por ejemplo, déjenme ver si tengo aquí mis simuladores. Radio wave, sonido, luz, discharge, ondas en la cuerda. Entonces aquí voy a tener yo, vamos a ver un ejemplo. Aquí yo tengo oscilar. Esto es una onda, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una cuerda pegada con una cuerda pegada a un objeto que la está moviendo, esto es una perturbación, y aquí yo tengo la onda que se está propagando, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una onda que de una sola dirección, una onda unidimensional o unidireccional. La amplitud de la onda me va a decir qué tan alto llega o qué tan bajo. La frecuencia de la onda, si la frecuencia es alta, significa que hay muchas ondas en poco tiempo. Si la frecuencia es baja,
Significa que la onda se propaga lentamente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una onda, en este caso, una onda unidimensional, de una sola dimensión. Bidimensionales o superficiales, en este caso, pues van a propagarse en varias direcciones. Tridimensionales, pues todavía más, ¿de acuerdo? Que se propagan en todas direcciones. Por ejemplo, una onda tridimensional es, por ejemplo, en el caso del sonido, el sonido se mueve desde donde yo lo estoy emitiendo, desde mis cuerdas vocales, se mueve hacia todas direcciones. Es una onda tridimensional. Longitudinales, transversales, periódicas, no periódicas, todo esto pues es clasificación. Pero importante es conocer o de saber diferenciar entre las que son mecánicas de las electromagnéticas, ¿de acuerdo? Ok, las ondas no periódicas, si se desea aislamiento, no que se repita. Ok. Electromagnetismo, dice, es la parte de la física que estudia la relación entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Aquí vamos a tener nosotros carga eléctrica. Las cargas eléctricas van a ser bueno, una carga eléctrica va a tener un fenómeno de atracción o de repulsión. Nosotros podemos tener dos cargas o cargas de dos tipos. Podemos tener cargas positivas y cargas negativas. Las dos cargas positivas se van a repeler entre sí. O más bien vamos a verlo de una manera. Cargas con signos iguales se repelen. Cargas con signos diferentes se atraen. El famoso experimento de la persona que se talla el cabello con un globo, por ejemplo. Eh, ¿Por qué el globo se queda pegado al cabello? Pues muy sencillo. Se queda pegado al cabello porque tenemos cargas negativas en el globo y cargas positivas en el cabello o viceversa y se atraen entre sí, ¿de acuerdo? ¿Por qué los polos de dos imanes se repelen o se atraen? Pues dependiendo si son positivos o son negativos, se atraen o se repelen justamente por eso, por el tipo de polos que son. ¿Ok? Aquí tenemos, cuando tenemos ya cargas que empiezan a moverse, se produce la corriente eléctrica, en donde vamos a tener nosotros por ejemplo, la electricidad que fluye a través de nuestros cables o de nuestras baterías. Ya cuando la carga se mueve, esto es corriente eléctrica. Esto lo estudia la electrodinámica, ¿de acuerdo? Entonces, dice, la corriente eléctrica genera campos magnéticos. Esto lo describió Christian Hans Ørsted en un experimento. Eh, Nosotros al estar moviendo estas cargas eléctricas generan un pequeño magnetismo. Eso también, ellos se dieron cuenta que si se ponía en espiral, este fenómeno se iba a aumentar y más todavía si le poníamos un metal en el medio, que son los famosos electroimanes, ¿de acuerdo? Entonces dice, las cargas aceleradas producen ondas electromagnéticas. Entonces, cuando tenemos una onda electromagnética, ahora sí vamos a entrar a lo que estábamos mencionando. Vamos a tener nosotros, esto de aquí es el llamado espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas van a tener un tamaño, van a tener una longitud. Longitud es qué tan grande es. Por ejemplo, la longitud es la distancia de dónde a dónde. La longitud de onda es de aquí a aquí. Esta onda es grande. Y aquí esta va a tener una longitud de aquí a aquí. ¿Se fijan? Esta es más grande que esta de acá. Y aquí la longitud es mucho menor, es muy pequeña. Entonces, mientras mayor, mientras mayor sea la longitud de onda, las ondas van a ser más débiles. Estas de aquí son ondas de radio, son ondas muy grandes que se propagan y pues tienen aplicaciones, ya saben, por ejemplo, lo que estamos utilizando en este momento, pues está transfiriéndose a los satélites a través de ondas de radio, donde está llegando la señal. Entonces, son ondas muy grandes. Las microondas van a ser ondas ya un poco más pequeñas que las ondas de radio, pero también son de baja energía. Mientras más me muevo yo hacia la derecha, mayor va a ser la energía que estas van a tener. En el infrarrojo, todas estas, ojo, radio, microondas, infrarrojo, no las podemos ver. Todo esto de aquí existen. Tenemos que creerle a los científicos porque las han estudiado, las han medido, pero no las podemos visualizar. El infrarrojo se puede visualizar un poco con los lentes de visión nocturna, pero a simple vista nuestro cuerpo no tiene la capacidad de verlas. Y aquí vamos a entrar nosotros a la parte de la luz visible, ¿de acuerdo? Ojo, a ver aquí donde está. Esta parte de aquí, donde se encuentra el visible, es donde nosotros vamos a ver todos los colores del arco iris, desde el rojo hasta el azul. El rojo pasando por el naranja, el amarillo, el verde, todos estos son los colores del arco iris. Esta es la parte que nosotros podemos ver. Se le conoce como espectro visible. Todo esto es el espectro electromagnético. Y esto es lo que nosotros podemos ver únicamente, el visible.
Después sigue la ultravioleta. Estos se utilizan, estas ya son ondas de más energía. Estos ya empiezan a volverse un poco peligrosos. Los rayos X también ya son más peligrosos y los rayos gamma ni se digan. Esos pueden provocar cáncer o mutaciones, alteraciones en las células, quemaduras, etcétera. Estas se encuentran en las bombas atómicas, se encuentran en las plantas nucleares. Los rayos X, bueno, son los que con los que sacan las radiografías. Ultravioleta, pues se utilizan para identificar documentos que son auténticos o falsos. También se utilizan para matar bacterias en las plantas tratadoras de agua y tienen otros cuantos usos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, esto es espectro electromagnético. Esta parte de aquí es espectro visible y ese es el tamaño de las ondas. Mientras más me muevo yo hacia la derecha, más energía van a tener y por consiguiente más peligrosas van a ser. Por eso cuando escuchen ustedes que una antena va a dar cáncer, no, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque las ondas que transmite o que está emitiendo no tienen energía suficiente para causarme ningún daño. A partir del ultravioleta, de cierto ultravioleta en adelante, sí me pueden ocasionar daño. Las de acá, o no es que te acercas al microondas y te va a matar, claro que no. O que te va a provocar no sé qué, por supuesto que no, porque son ondas de baja energía. Infrarrojas y visible, todo esto es baja energía. Después de ultravioleta, empieza aquello que ya es un poco más arriesgado para el ser humano. Aquí también las temperaturas van a ir definidas según nosotros nos encontremos así. Del infrarrojo, nosotros vamos a ver a ciertas temperaturas, vamos a ver nosotros los colores, ¿de acuerdo? Los cuales emiten. Hay lentes que permiten ver eso, o hay algunos aparatos que con el brillo que esto está emitiendo, pues se puede calcular su temperatura. Dice, la naturaleza de las ondas electromagnéticas consiste en la propiedad que tiene el campo eléctrico y magnético de generarse mutuamente cuando cambian en el tiempo. ¿Ok? Entonces, esto es un poquito sobre el espectro visible y sobre el espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas se viajan en el espacio a la velocidad de la luz, se transportan energía, y aquí esta es la ecuación de Planck, esta no es la ecuación de Planck, esta es la constante de Planck, pero aquí es H por F, esto es para calcular la energía que tienen las ondas, ¿de acuerdo? Entonces, las ondas electromagnéticas, aquí vienen los ejemplos que ya mencionamos. Entonces, ahí están. Ahora vamos a la ley de Watt. La ley de Watt es la ley que dice que la potencia eléctrica, trabajo realizado, es proporcional al voltaje de un circuito y la intensidad que circula por él. Entonces, cuando nosotros nos hagan preguntas sobre cuáles de las leyes aplican, la ley de Watt es una ley donde vamos a tener nosotros voltaje e intensidad, o vamos a tener voltaje y amperaje, ¿de acuerdo? La ley de Watt relaciona potencia, voltaje y amperaje. Entonces, esta es la ley de Watt. Dice la potencia es igual a voltaje por intensidad. El voltaje en voltios y la intensidad en amperes, ¿de acuerdo? Y la potencia va a ir en watts. La ley de Coulomb, esta es una ley que trata sobre cargas eléctricas. Este señor, Coulomb, descubrió que dos cargas eléctricas se atraían o se repelían dependiendo de su signo, pero con mayor intensidad mientras más fuertes sean las cargas, ¿de acuerdo? Entonces la ley de Coulomb, cuando nosotros nos hagan preguntas donde se habla de atracción o repulsión de cargas, estamos hablando de ley de Coulomb. Y aquí tenemos, esta es la ecuación, pero les digo, de ecuación, o sea, no piensen ustedes ni por asomo se les ocurra tratar de memorizarse la ley de Coulomb, ¿de acuerdo? O sea, la ley de Coulomb es básicamente esta parte de aquí que estoy señalando. Esta es la ley de Coulomb. Dice, la fuerza es igual a la constante por carga 1 por carga 2 entre radio al cuadrado. Perdón, entre R cuadrada, que R cuadrada es la distancia que separa a las dos cargas. Créanmelo, no van a memorizar ustedes todas las fórmulas que son de física. Son muchísimas fórmulas y algunas de ellas son complejas. Basta con que nosotros entendamos el principio, ¿de acuerdo? Ley de Watt, potencia, voltaje, y amperaje. Ley de Coulomb, atracción y repulsión de cargas eléctricas. Luego, ley de Faraday, la ley de Faraday, esta es la que relaciona campos eléctricos con electricidad, porque Faraday logró descubrir que el campo eléctrico lo podían transformar el movimiento de un campo eléctrico se transformaba en electricidad. Entonces se inducía un voltaje.
Entonces, la ley de Faraday es de la inducción electromagnética. Entonces, la ley de Gauss dice, este es de campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada, es igual a la carga de la superficie dividida en la constante. Entonces, la ley de Gauss va a hablar sobre esta parte. Entonces, hay que diferenciarlas, ¿de acuerdo? Coulomb, watt, watt, potencia. Coulomb, cargas, atracción y repulsión. Faraday, inducción, transformaciones de energía con magnetismo. Y la de Gauss, flujo de carga a través de superficies cerradas, ¿de acuerdo? Entonces ya con eso ya nosotros vamos a saber sobre qué se está tratando y hay que saber las diferenciales. Y aquí cerraríamos con la parte de física. Vamos a empezar con química. Ok, donde química, pues bueno, realmente no tiene tanto sobre química, tampoco no se preocupan, aquí no se trata de memorizarnos la tabla periódica, ni mucho menos. En química, vamos a ver, es la ciencia que estudia la materia y sus propiedades. Aquí vamos a utilizar, a empezar con la contaminación del aire, agua, el suelo y de los alimentos. ¿Ok? Contaminación del aire es producto de la emisión de sustancias tóxicas hacia el aire, principalmente, no únicamente, pero principalmente por la quema de combustibles, ¿de acuerdo? Entonces provoca daños al medio ambiente. La contaminación del aire, nosotros en nuestra ciudad vamos a tener algo que se llama de esta forma. Vamos a escribirlo aquí. ¿Han escuchado hablar ustedes sobre los famosos puntos IMECA? Sí. IMECA. ¿Saben lo que significan las siglas IMECA? Las IMECA significa Índice Metropolitano de la Calidad del Aire. Entonces, básicamente, esto estudia un poquito sobre los contaminantes que nosotros vamos a tener y cuáles de ellos son dañinos. O más bien, en este caso, estudia los que son dañinos, ¿de acuerdo? Entonces, los puntos IMECA es para saber cuáles nos hacen daño. Por ejemplo, el dióxido de carbono no lo estudia los IMECA. ¿Por qué no lo estudia los IMECA? Pues porque este dióxido de carbono, a pesar de ser un contaminante, este no nos hace daño. O sea, este no nos perjudica como lo hacen otros de ellos. El monóxido sí, el monóxido de carbono sí es muy tóxico, es venenoso. Entonces el monóxido de carbono lo estudian los IMECA. Entonces es por eso que se hace el énfasis en la afinación de los automóviles. Si el automóvil no se afina, en lugar de producir dióxido de carbono, va a producir monóxido. Y el monóxido nos puede matar. Entonces es peligroso. Entonces, los óxidos de nitrógeno también los producen algunos automóviles. También es importante en caso de la afinación. Óxidos de azufre, el ozono. El ozono, este ozono también es se produce mucho cuando hay efecto de inversión térmica y cosas así que cambian las temperaturas. Entonces, contaminantes tenemos óxidos de carbono, óxido de nitrógeno, de azufre, ozono, de monóxido. La mayoría van a venir de la quema de combustibles fósiles, ¿de acuerdo? Entonces, la contaminación del aire interior es producida por el consumo de tabaco, materiales de construcción, limpieza, muebles del hogar. Hay contaminantes gaseosos, los volcanes. Los volcanes producen muchísima contaminación. Si se la sumamos nosotros, pues también junto con incendios y las industrias. El tipo más comúnmente reconocido de contaminación en el aire es la niebla tóxica o smog. El smog es una mezcla de dos palabras americanas, que es smoke, que es humo, y fog, que significa neblina. Entonces, el smog básicamente lo definieron los ingleses cuando, durante la Revolución Industrial, ellos veían que había como una pequeña neblina, pero no era la neblina normal de agua que hay después de una lluvia, ¿no? Era una neblina tóxica. Entonces, es como cuando hay una densa capa espesa, así de contaminación. Es el famoso smog. Este lo podemos identificar mucho después de Navidad o después de Año Nuevo, cuando la gente hace fogatas, aunque le dice a todo el mundo que no las haga, queman cuetitos y se hacen unas carnes asadas y un sinfín de cosas, sumándole a la temperatura baja por el invierno. Entonces esto genera esa neblina, ¿no? El smog, que es muy dañina para la salud. Es riesgoso para gente que tenga problemas cardíacos o pulmonares. Efecto invernadero. Ok, el efecto invernadero, este de aquí, dice, evita que una parte del calor recibido desde el sol deje la atmósfera y vuelva al espacio. Calienta la superficie de la Tierra, que se conoce como efecto invernadero.
Básicamente un invernadero, pues es una, ustedes los conocen, un invernadero es una, como una casita de cristal, ¿no? Es una casita donde se cultivan plantas, pero ocurre algo interesante en un invernadero, empieza a hacer mucho calor, como si no tuviéramos suficiente ahorita, ¿no? Entonces el calor se empieza a acumular en el interior de los invernaderos. En este caso, ¿por qué se acumula en el planeta Tierra? ¿O por qué el efecto invernadero en la Tierra? Bueno, ciertos gases evitan que escape el calor. Voy a buscar una imagen en Google que nos la va a explicar mucho mejor, ¿de acuerdo? Esta me gusta. Vamos a ver imagen. Ok. Tenemos nosotros por una parte el Sol, irradia su luz, sus ondas electromagnéticas, llegan a nuestro planeta, calienta el planeta, esto es necesario, indispensable para la vida. Sin esta parte no hay vida. El Sol nos calienta, pero, ojo, no podemos quedarnos con todo el calor que nos manda el Sol, porque el planeta se volvería un horno y pues no sería posible la vida. Entonces escapa una cantidad de luz, ¿de acuerdo? Ahí está. Aquí vemos cómo esto llega, calienta y rebota una buena cantidad y la temperatura se regula. Ahora, ¿qué hace el efecto invernadero? ¿O qué lo provoca, qué lo causa y cuáles son sus consecuencias? En este caso, vapores de agua y ciertos gases contaminantes se empiezan a acumular y cuando venga este rayo por aquí e intente rebotar, estos gases, perdón, no van a permitir que escape. Entonces, estos rayos regresan y siguen permaneciendo en el interior del planeta. Entonces, se genera un calentamiento global. Entonces, el calentamiento global es una consecuencia del efecto invernadero. Y eso es lo que lo produce, que los contaminantes que están aquí evitan que puedan escapar los rayos infrarrojos de nuestro planeta. Eso es lo que se ha estudiado sobre el efecto invernadero y sobre los riesgos que implica, pues es el aumento de la temperatura de los mares y no, bueno, del planeta en general, lo cual va a ocasionarte derretimiento de los polos, problemas en los mares, el desequilibrio y un montón de problemas más, ¿de acuerdo? Entonces el efecto invernadero es esa. La lluvia ácida, pues la lluvia ácida, cuando tenemos nosotros esos gases que se encuentran en el cielo, cae el agua, pues se combinan estos dos y nosotros vamos a encontrar que al combinarse van a formar sustancias ácidas, ¿sí? El dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre, van a generar ácidos que van a caer, ¿de acuerdo? Las primeras lluvias del año, por lo general, suelen ser ácidas, por eso es, bueno, no es recomendable pues juntar las primeras aguas de lluvia por esos problemas que pueden ocasionar. La lluvia ácida se forma por, por los gases de combustión, los mismos que ya habíamos mencionado, ¿de acuerdo? El daño en la capa de ozono, dice, se produce por uso de clorofluorocarbonos. Estos de aquí son sustancias, son materiales, son gases que servían mucho en su momento, servían en los aerosoles, servían en los aires acondicionados, servían mucho en los refrigeradores y no eran tóxicos, pero tenían un problema, que estos cuando escapaban al ambiente iban a destruir o iban a dañar la capa de ozono. Y al dañar la capa de ozono, pues estamos quitándonos un escudo que nos protege del exceso de calor que nos puede mandar nuestro sol, ¿de acuerdo? Ok, el polvo atmosférico, dice, o partículas, el término nombrar algunas partículas sólidas y gotitas líquidas que se encuentran en el aire. Algunas son tan pequeñas que solo pueden detectarse en microscopio o electrónico. De la misma manera, cuando hay un incendio, si ustedes lo han notado cerca de alguna zona, cuando hay un incendio empiezan a caer pues pequeñas partículas de ceniza, ¿no? Cuando se quemó la primavera el año pasado, o sea, el olor era característico, ¿no? Casi en toda la ciudad llegaba un pequeño olor a quemado, llegaron a caer muchas cenizas. Entonces esas partículas son contaminación que puede llegar y si son partículas muy pequeñas, suficientemente pequeñas, pueden alojarse en nuestros pulmones. Entonces eso resulta peligroso, ¿de acuerdo? Efectos climáticos de la contaminación, bueno, ya los mencionamos algunos. Contaminantes se elevan o flotan, algunos se absorben en los océanos. Vamos a tener problemas de la temperatura, la lluvia, que pueden afectar a muchas zonas, ¿no? Realmente todo eso se convierte en un efecto dominó. Entonces,
Si empezamos a generar cambio climático, van a empezar a modificarse también los patrones de lluvia, de riego, van a haber zonas de mucha sequía, zonas de muchas tormentas. Entonces, pues básicamente tenemos el planeta todo desequilibrado. Contaminación en el agua, bueno, pues aquí supongo que pues no hay tanta duda, ¿no? De qué hacer. Vamos a tener contaminantes los que nosotros generamos de forma natural, pues cuando consumimos el agua, que en general, por ejemplo, nosotros pues, vamos a tener material orgánico que se va a descomponer, pero pues las industrias van a tener las industrias le avientan de todo, ¿no? Plomos, arsénicos, o sea, plaguicidas, entonces contaminación al agua, que muchos de esos pues requieren de un proceso muy complejo para poderse retirar. Entonces son graves porque le estamos envenenando el agua. Entonces, la contaminación de una ciudad donde no hay industria, pues es relativamente fácil de tratar. El problema es cuando las industrias entran aquí y juegan esta parte importante. Los metales pesados, retirar todo esto, el arsénico es súper tóxico, el mercurio ni se diga mucho más, el plomo, y retirar estos pues son procesos químicos costosos y complejos, pues porque tenemos una mezcla ahí que no se puede tratar bien. Lo ideal es que cada industria trate sus aguas antes de verterlas a la red municipal, pero pues, bueno, vayamos a la realidad. Aquí en nuestro país no se hace mucho, pues. Ok, nos queda poco tiempo de la reunión, ahorita reiniciamos en unos minutos más, pero vamos a ver, contaminaciones en el suelo, ok, vamos a tener para la contaminación del suelo, dice prácticas más comúnmente usadas durante las décadas para disponer de los residuos químicos industriales, consisten en colocarlos en tambos y enterrarlos, abandonar los residuos en tanques y contenedores, vaciarlos en el suelo, disponerlos del agua, contaminando los suelos. De hecho, hay un problema con la contaminación del suelo. Hay ciertos materiales que se les considera residuos peligrosos y con esos no hay nada que hacer. No es que tú puedas decir, bueno, pues tengo residuos peligrosos, que ¿cómo los voy a tratar? No se pueden tratar. Entonces, lo que las normas dicen es que se tienen que confinar. O sea, tienes que tener un terreno o un lugar o una bodega o un almacén dedicado únicamente para almacenar eso. Ahí vas a meterlo en un tambo, lo vas a cerrar y ahí lo vas a dejar encerrado, pues toda la vida, ¿no? Oye, ¿y qué va a pasar con eso? Pues no sé, a lo mejor en algún momento se empiezan a escurrir o empiezan a generar más contaminación, pues sí, pero es lo único que la norma dice cómo tratarlos, o sea, no dice de qué otra manera. Entonces hay un problema muy grave con eso, que estamos contaminando los suelos. Si ese tambo se llega a reventar, se logra abrir y empieza esto a filtrar hacia el subsuelo, pues esto llega después al agua, contamina los mantos freáticos y pues se vuelve un problema, ¿no? Entonces, porque todo eso después termina envenenando a la gente, problemas de cáncer y bueno, todo lo que ustedes ya se podrán imaginar. Entonces, la contaminación del suelo tiene serias consecuencias ambientales. Uno, por ejemplo, el muy debatido fracking, la fractura hidráulica que se quería utilizar para aquí pues para extraer petróleo y extraer gas, en donde se inyecta en el suelo, en el subsuelo, se inyecta una cantidad de sustancias químicas para sellar grietas y que se pueda formar como una especie de tubería en donde pueda sacarse el petróleo y pueda sacarse el gas. El problema es que esas sustancias que se están inyectando son muy, pero muy tóxicas, muy venenosas, y pues se decía, no, pues no va a pasar nada, pero pues la realidad es que sí, sí puede pasar mucho, porque eso al, se filtra a los mantos freáticos y olvídense, se contamina el agua que nosotros consumimos. Aquí en México, tenemos que la Semarnat es la dependencia encargada sobre lo que viene siendo la contaminación. La Conagua es la encargada de lo que viene siendo el agua, de estudiarla. El Instituto Nacional de Ecología, Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental. Y vamos a tener que, aunque no la menciona aquí, a ver, de aquí de la Semarnat tenemos la Profepa. La Profepa es la encargada de las sanciones, pues, de sancionar a las empresas que contaminan, aunque bueno, la Profepa aquí en nuestro país, la realidad es que se ha visto muy rebasada de la contaminación del ambiente que se da en nuestro país. No tienen una idea, bueno, no sé, me imagino a lo mejor si han trabajado en alguna industria, o sea, de verdad no se imaginan la cantidad de contaminación que muchas industrias producen. Ahora, la contaminación puede encontrarse también en los alimentos. En los alimentos, algo se considera contaminante
cuando se incorpora sin ser propio de él, ¿no? Entonces, un contaminante en el alimento es todo aquello que no deba estar en el alimento, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a los tacos y me están sirviendo mis tacos, el taquero tiene la tabla de madera y veo yo que la tabla ya tiene un agujero que va hasta adentro, pues la madera, que en este caso está ahí mandándole en pequeñas cantidades, pues se podría considerar un contaminante. Es un agente externo que no forma parte, digamos, de la, pues de la receta, ¿no? Aunque en los taqueros yo creo que sí forma parte, pues. Pero entonces en una industria bien establecida vamos a tener diferentes tipos de contaminantes, biológicos, químicos o físicos. Biológicos, aquí vamos a tener bacterias, parásitos y virus. Si un alimento tiene, digamos, ensució, si yo, por ejemplo, vendo un alimento cocido, pues al momento de la cocción, pues en teoría matamos la gran mayoría, no en teoría, sí matamos a la gran mayoría de las bacterias, pero si alguna se me logra escapar por ahí, pues ahí yo tengo una contaminación biológica, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede ocasionarme daños a la salud. Entonces, contaminación biológica, seres vivos, bacterias, parásitos y virus, ¿de acuerdo? Contaminación química, cuando le cae algo al objeto, o perdón, al alimento, algo que no es propio de él, que pueda ser una sustancia química. Por ejemplo, si estoy en una empresa donde envasamos, no sé, leche o algo, se lavaron las máquinas, pero al momento de lavar las máquinas a lo mejor le quedó jabón, entonces no se lavó correctamente, entonces el jabón es una contaminación química. Ah, es que se me derramó pintura o me cayó algo, alguna sustancia química, ahí tenemos esto, contaminación química, ¿de acuerdo? Entonces tienen que regularlo mucho, verificar que no les vaya a caer ningún objeto externo. Contaminación física es cuando es algún tipo de material extraño ajeno, ¿no? Ah, que está la señora trabajando en la línea de producción y pues se le cayó una pestaña o se le cayeron los cabellos, no trae bien puesta la cofia o cualquier objeto que pueda caer, ¿de acuerdo? También a veces las mismas máquinas en la industria alimenticia pueden romperse, puede fallar, puede desprender un pedazo de plástico, un pedazo de metal. Entonces ahí tenemos contaminación física, ¿de acuerdo? Si los alimentos se contaminan de diferentes maneras, porque dada la variedad de fuentes de contaminación, resulta muy fácil el constante intercambio de contaminantes, en especial de esa manera las bacterias pueden pasar, por ejemplo, en materia fecal de personas, animales, la tierra, las manos y los que manipulan las aguas. Desde allí los alimentos, para citar algunos pocos ejemplos. Entonces, por eso la COFEPRIS, la SAGARPA y la SENASICA pues van a estar regulando constantemente y revisando las empresas. Yo les comento, yo trabajaba en una empresa de embutidos en donde estábamos regulados por la SENASICA. Ahora sí que éramos una empresa TIF de tipo inspección federal, en donde eso era una planta que trabajaba las 24 horas y los médicos de la Zagarpa estaban ellos todo el tiempo revisando la planta, monitoreando, verificando, y cuando encontraban algo, pues ellos eran los primeros en hacérnoslo saber y en detener las líneas de producción. Realmente se regula mucho, es una parte de la industria alimenticia que sí se busca muchísimo que esté bien regulado. Entonces vean ustedes que los alimentos estén, si van a consumir algo, pues que quieren que sea algo seguro, ven ustedes que tenga algún sello de alguna autoridad que lo avale, y con eso es muy rara la posibilidad de que nos vaya a salir un producto de baja calidad o que con riesgo de enfermarnos. Ok, medicamentos y vacunas y antibióticos. Aquí dice la población humana ha sido diezmada por enfermedades infecciosas desde la antigüedad. Y díganoslo ahorita, ¿no? Tenemos algo en vivo en el momento. Las vacunas, los antibióticos y antivirales nos han permitido vencer a una gran parte de las infecciones. Se elaboran a partir de agentes debilitados que estimulan nuestro sistema inmunitario. Les damos entrenamiento con unas bacterias ya más debilitadas, pero para que las vayan conociendo, para que cuando venga el bueno, ya saben cómo defenderse de él, ¿de acuerdo? Entonces es un buen entrenamiento. Dice la vacunación o inmunoterapia. El virus de la viruela ha sido uno de los más grandes asesinos de los seres humanos de la historia y que ahora ya está extinto, ya se considera extinto. Desde los siglos que se habían extendido por toda Asia, la oración para combatir la viruela no se consiguió el método hasta 1796. Cuando Jenner inoculó a un niño de 8 años, el suero se obtuvo y ahí obtuvieron la vacuna de la viruela que había aterrorizado durante siglos a la humanidad.
Ahorita tenemos un nuevo virus, pues que es relativamente poco letal, porque lo comparamos con otros que han habido, la peste negra, por ejemplo, pues devastó más de una tercera parte de la población del mundo, ¿no? Millones de personas, pueblos, ciudades enteras fueron devastadas. Louis Pasteur probó que las enfermedades infecciosas eran transmitidas por microorganismos. Antes de Pasteur, nadie sabía cómo se daban las enfermedades. De hecho, es interesante leer las historias, por ejemplo, de la peste negra. La gente pensaba, no sabían, la gente se enfermaban y morían y les salían esas llagas horribles, pero nadie sabía qué lo estaba causando. O sea, no se tenía ninguna idea, ninguna noción. Habían personas que pensaban que simplemente con mirar a los ojos a una persona enferma te ibas a contagiar. O sea, no tenían ni idea. Entonces, durante siglos la humanidad pues fue aterrorizada, ¿no? Por esto, por no entender, pues ahora sí que la ciencia. Pues así que ustedes no, por favor, no vayan a ser de los antivacunas, que vayan, nos van a poner el chip 5G con la vacuna, porque, porque créanmelo, no es muy realista eso. Pero bueno, entonces las vacunas, aquí tenemos diferentes tipos de vacunas contra la difteria, tuberculosis, pues, y los fármacos antivirales, y han aparecido nuevos virus como la ébola, el H5N1, el H1N1. Hay muchísimos nuevos virus. Todo el tiempo van a seguir